¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos un día más a 8 Magazine. Arrancamos semana y lo hacemos con muchas cosas que contarles. Les invitamos, fíjense, primero a participar. Lo pueden hacer desde los centros escolares que lo deseen a los premios Valores Democráticos. Es ya la sexta edición de estos galardones. Los convoca la Fundación Balsaín y lo hace con el objetivo de hablar de esos valores clave en un Estado democrático. Luego les contamos todos los detalles. Pero además va a estar esta noche con nosotros Luis Antonio Pedraza. Él es músico folk. Presenta su nuevo disco, es ya el sexto de su carrera. Se llama Ofretorio. Y este domingo, por el Día de Castilla y León, podrán ver el concierto de presentación de este disco íntegro y además que está producido por esta casa, por Castilla y León Televisión. Luego les contamos también todos los detalles, pero antes, como siempre, las noticias del día. Es uno de sus días grandes de celebración, pero también de reivindicación. Los abogados celebran su fiesta pascual con un decálogo recién aprobado por unanimidad desde el Ilustre Colegio de Abogados. Es una auténtica vergüenza lo que tenemos. Todos los abogados y abogadas que se dedican al turno de oficio, la verdad es que no nos merecemos un servicio tan deficiente como este. Ni nos merecemos que nos traten tan mal como nos están tratando. Para ello, un escrito con 10 puntos importantes, entre los que destacar: que se nos pague conforme a nuestra profesionalidad, es decir, nosotros prestamos un servicio, no somos una ONG y prestamos un servicio y por tanto profesional y nos tienen que pagar conforme a ese servicio. Y por otro lado, ese servicio además tiene que estar con unos módulos que están sin actualizar desde hace años, y al menos, por lo menos que lo actualicen en el IPC. Además de, por ejemplo, garantizar el acceso de los ciudadanos al sistema de justicia gratuita a través del salario mínimo interprofesional o la creación de turnos de oficio especializados en materia de protección internacional. Eso realmente nuestros políticos en un momento determinado consiguen llevar a cabo una actuación de esa naturaleza, de todas maneras creo que esto sí que empieza a ser un Estado de Derecho, tanto y cuando esto no es un Estado de Derecho. En Segovia actualmente son cerca de un centenar los profesionales del turno de oficio, prestando servicio 6 letrados cada día durante todo el año. ¿Pero a qué vienen? Filosófica. Vienen por nosotros. Vienen a vernos. En serio. Tenemos Gamberra. El ave la Meca, el caso Nos, lo de las cacerías. Tenemos un monográfico de los afters de Froilán y Victoria Federica. Y hasta de la realeza. ¿Qué es España sin una testa coronada? Lo mismo que Francia. Así ha sido el regreso del microteatro a la Cárcel Centro de Creación, una edición para la que se agotaron las entradas y marcada por la comedia, con historias escritas, dirigidas e interpretadas por profesionales de amplia trayectoria. Me ha enseñado a quererme, me ha enseñado a reírme mucho, a reírme de mí, a reírme de todo, de nuestro país, bueno, pues un poquillo como era ella, ¿no? Un tipo de proyecto que me atrae mucho. Esta es la tercera vez que colaboro con Microteatro con un proyecto y precisamente este que estamos haciendo aquí surgió de estar actuando en Microteatro. La inspiración vino de ahí, ¿no? Parece haber unos personajes que están dentro de una jaula, como si fuera un zoo, una feria que viene al pueblo, tal. Pero luego hay un cambio de pronto de perspectiva y ahí llega un momento en el que la gente se pregunta quién está mirando a quién, ¿no? Porque sí, aquí el teatro es micro, pero los actores son grandes artistas que ofrecen este formato cercano e íntimo, que permite al público disfrutar de muchas historias distintas, contadas en solo 15 minutos. Leticia está tramando proclamar la Tercera República y entonces me utiliza a mí para guardarle pues, los documentos que va a usar para sacar toda la mierda a la luz, ¿no? Perdón. O sea, si ya en un teatro grande, aunque estemos encima de escenario, se nota la energía del público, sabemos cuando vienen más bajos de energía o no, y eso también nos ayuda a veces a nosotros, ¿no? A estar más arriba, más abajo. Aquí los tienes al lado. Poder escuchar los suspiros mínimos, o sea, no hace falta que haya un aplauso ni una carcajada, ¿no? Ver la emoción en los ojos. 4 años han tenido que pasar para que la COVID dejara al microteatro volver a este espacio, que de por sí tiene una atmósfera única. Si se perdieron esta edición, no se preocupen porque habrá una totalmente nueva el 5 y 6 de mayo. La segoviana sufría un duro varapalo tras perder 1-5 ante el cacereño con más de 2.000 aficionados gimnásticos en las gradas de la Albuera. Bueno, el partido de hoy es una confirmación más de que hay que ser muy valiente para ser de la Sego y bueno, pues lo siento en especial porque han venido 2.000 personas, a 2.000 y pico
y no hemos podido darles una satisfacción como queríamos, pero bueno, al final estoy súper orgulloso de los chicos, han dejado todo. Un partido de 4 puntos ante un rival directo en la pelea por el playoff de ascenso. La segoviana volvió a salir con mucha intensidad, pero a las primeras de cambio en el minuto 8 llegaría el 0-1 en un disparo tremendo de Telles. La reacción fue buena, pero en el 27 un error de Carmona le costó la roja directa. Fundamentalmente quedarnos con 10, ahí se ha puesto muy difícil. Y bueno, pues luego era o arriesgar o no arriesgar, y cuando nos hemos metido en el partido hemos dado muy poquito. Enseguida nos han metido el tercero y ahí ya sí que era muy difícil, porque con un jugador menos y con los cambios que han hecho ellos se han metido atrás y bueno, pues al final. Con el 0-2 de Samu de penalti, con un jugador menos, la segoviana tuvo que arriesgar. En el 57 Acuña mantenía viva la esperanza con el 1-2, pero a renglón seguido llegaría en una contra el tercero del cacereño. Cuando restaba cuarto de hora, Clausí hacía el cuarto y de frutos en propia puerta el 1-5 definitivo. Los que conocéis la historia sabéis que no nos han regalado nunca nada y que siempre ha sido muy complicado todo. Y ahora mismo estamos cambiando la historia. El año pasado empezamos y ahora vamos a seguir. Y pues mira, no sé si será tirarme un triple, pero estoy plenamente convencido que vamos a jugar fase de ascenso. La segoviana cae a la 6ª posición, pero seguirá luchando por el playoff. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Pues se lo comentaba hace unos minutos, hasta el 25 de abril pueden presentarse desde los centros escolares a los premios Valores Democráticos. Unos galardones cuyo objetivo es hablar sobre los valores y los derechos humanos también que garantizan pues, las sociedades democráticas. Que lo hablen además desde los centros escolares es tremendamente interesante. Me acompaña para hablar de ello el presidente de la Fundación Balsaín, Álvaro Gil Robles. Álvaro, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Bueno, pues ya la 6ª edición de estos galardones, Álvaro, con los que hemos comprobado que hablar de democracia, hablar de los valores, además que garantizan una democracia, hoy en día en muchos lugares en entredicho, ¿verdad? Y hablarlo desde los centros escolares es fundamental. Nosotros lo creemos así, ¿no? Más en los tiempos que estamos viviendo, tan convulsos, donde parece que lo que creíamos adquirido de toda la vida, del respeto a los valores de la democracia, a las ideas del otro, a la no violencia, a la no confrontación, a la no guerra, pues está siendo puesto en entredicho de manera muy cruda, muy dura, muy tremenda en nuestra sociedad, ¿no? Entonces nosotros creemos que hay que rearmar la sociedad en valores para precisamente no seguir en esta deriva tan tremenda, y que uno de los puntos esenciales es empezar en la edad en que el ciudadano se está formando, es decir, en la escuela. Que en la escuela se le hable de los valores, en este caso de los valores que están en nuestra Constitución y que están en los tratados de Europa en la que formamos parte, por el cual, y gracias a los cuales vivimos en libertad, en democracia, y nos respetamos unos a otros. Yo creo que eso hay que hacerlo en la escuela. Así es. Fíjate, Álvaro, qué curioso cómo lo que nos ha costado décadas en conseguir, de la noche a la mañana podemos volver atrás. Se puede destruir. Lo estamos viendo en muchos países. Así es el ser humano. Qué curioso. No, es una realidad, es una realidad. Es decir, llegar a la democracia cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo, nosotros lo sabemos, que hemos salido de una dictadura, y hay un momento en que cuando ves que las cosas se consolidan, parece que todo está ganado ya, que todo es natural y que entonces todo fluirá. Claro, que podemos pensar en otros valores que son más importantes en ese momento, el bienestar económico, etcétera, ¿no? Sin darnos cuenta
que el país, poco a poco, las nuevas generaciones que no han vivido ese drama y no somos capaces de transmitirle lo que significa alcanzar el país de libertad en el que viven, pues consideran que todo es normal, que todo es natural y cambian sus valores muy fácilmente, llevado por todo lo que reciben del exterior, que es un bombardeo continuo de antivalores, de contravalores de la sociedad. Entonces, tenemos que reafirmar mucho esto, que no es un lujo, no es un lujo. Si en Rusia hubiese realmente un país formado en valores, hoy no estaríamos en guerra en Ucrania. Y tantos otros ejemplos que podemos poner. Si en los Estados Unidos hubiese una ciudadanía formada toda ella en esos valores democráticos, no habría asaltos al Capitolio, no habría puestas en entredicho de los valores esenciales de la democracia. Afortunadamente en España tenemos un país sólidamente democrático, en que los partidos se respetan unos a otros, pero no tenemos que olvidarnos que caminar hacia los extremos, como está pasando a lo mejor en Francia en este momento, es muy peligroso. Es muy peligroso. Hay que establecer un espacio en el cual el ciudadano se pueda encontrar con otros ciudadanos sin necesidad de ver en el otro un enemigo. Una confrontación. Un adversario ideológico, sí, pero un enemigo no, nunca. Respetaré sus ideas siempre, no estaré de acuerdo, me confrontaré, defenderé las mías, pero no quiero su destrucción, no quiero su humillación, no quiero convertirlo en un enemigo, porque entonces no hay diálogo en la sociedad y si no hay diálogo no avanzamos, de verdad. Es enriquecedor además el diálogo y conocer otras opiniones, ¿verdad? Aunque no estemos de acuerdo con ellas. Y esto tenemos que aprenderlo en la escuela, respetar al compañero de al lado, al diferente, al que no piensa como yo, al que no tiene la sexualidad como la mía, que no tiene mis ideas religiosas o políticas, él y su familia. Bueno, pues es igual que yo, merece el mismo respeto que yo y el mismo derecho a estar en la escuela sentado al lado mío, aprendiendo y haciéndose ciudadano. Qué fácil parece, ¿verdad, Álvaro? Pero qué difícil es llevarlo a la práctica. Siempre tenemos un hilo conductor en estos premios Valores Democráticos, en esta ocasión es la honestidad. Bueno, nos parece que después de estos ya 5 años, el sexto, tendríamos que tocar este principio clave, que es el que realmente en la vida, tanto en la pública como en la privada, la honestidad es un valor esencial de la persona. El realmente pensar que tienes que actuar en coherencia con tus ideas, con lo que haces, con lo que dices, con lo que prometes. Y si te equivocas, lo honesto es corregirlo. Decirlo, corregir, me he equivocado, no pasa nada. El escritor San Pedro decía que el ser humano no es como los ríos no se pueden volver, el ser humano se puede volver. Lo que ocurre es que cuando te vuelves, porque te has equivocado, lo tienes que decir. Admitir. Honestamente, me he equivocado. Yo antes creía esto firmemente, me he dado cuenta, la realidad me ha demostrado que es un error, de sabios es rectificar y honestamente lo digo. Como honestamente no me quedo con la cartera que he encontrado en la calle, cosas de este estilo, ¿no? Como no copio en los exámenes, estudio, no copio, eso es un comportamiento ético en gran parte muy importante, ético público. Bueno, el objetivo es que desde los centros escolares que participen, Álvaro, me imagino que ya os han llegado trabajos a través de un vídeo, ellos usen la creatividad, los alumnos, para, a través de este término, honestidad, contar qué es para ellos, qué entienden, ¿no?, por ser honesto en una sociedad democrática. ¿Qué es lo que habéis recibido ya de los trabajos? ¿Habéis podido visionar algunos? Bueno, yo no puedo hablar ahora de los trabajos, ya están llegando. Ajá. Pues lo que sí puedo decir es que han llegado ya, por ejemplo, de Ávila, de Segovia, de Burgos, todos los días están llegando. ¿Pero os han vuelto a sorprender? Siempre. Yo prefiero no verlos hasta que tenga que verlos todos para no hacerme un juicio propio. Claro. Pero los técnicos que están viendo me dicen que sí, que llegan cosas muy buenas, muy positivas. Esa creatividad del estudiante, que con su teléfono y con su profesor, eso es muy importante. Trabajando en equipo. Claro, porque el profesor les tiene que guiar, les tiene que ayudar. Es una clase práctica, no es un juego, es una clase práctica. Es un trabajo más. Exactamente. Y además nosotros queremos que participen todas las escuelas
públicas, privadas, institutos. En eso la Consejería de Educación lo ha hecho muy bien, ha divulgado absolutamente a todas partes. La Organización de las Iglesias Católicas, por ejemplo, también está participando muy activamente. Por lo tanto, no hay tabús todos pueden participar. Yo creo que todos deberían participar porque seguro que tienen muchas cosas que decirnos, ¿no? y que contarlos. Y luego también es de justicia decir que este año lo convocamos junto con la Fundación Castilla y León. Es decir, las dos fundaciones, que es una imagen pública muy importante, aparte de los apoyos que tradicionalmente tenemos del Ayuntamiento de Segovia, de la Diputación de Segovia, pues damos una imagen de algo que no es solo de la Fundación. Es algo más grande. De todos los castellanos leoneses, todos los segovianos, lo entregamos aquí, en Juan Bravo. Sí. La gala será el 8 de mayo. Claro, el 8 de mayo, que está abierto a todos, todos los que quieran. De todos, efectivamente. Bueno, pues la gala será el 8 de mayo, pero antes ya saben, si nos están viendo desde los centros escolares, pues ya saben, colegios, institutos de la provincia pueden participar, bueno, y de toda Castilla y León, porque se han llegado también de otras regiones. De toda Castilla y León. Solo de toda Castilla y León, o sea que se han llegado de otras provincias, pues bueno, pueden hacerlo hasta el 25 de abril. Todavía a las 12 de la noche. A las 12 de la noche, o sea, 25 inclusive. Inclusive el día 25. Y algo que también tienen que saber, hay un premio para quien reciba el primer premio muy interesante. El equipo que gane junto con su profesor irá a Bruselas, irá a conocer el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, las instituciones comunitarias. Yo creo que es un premio muy bonito. También tendrán tradicionalmente la figurita logo del premio hecho por la Real Fábrica de Cristales de la Granja, ¿no? Pero ese viaje acompañado de su profesor nos parece que es que se den cuenta que vivimos en Europa y que en Europa esos valores son los que han conseguido la paz que hemos tenido tantos años. Efectivamente, son las patas, ¿verdad?, de la Fundación paz y progreso de la Unión Europea. Pues así es, un viaje que seguramente será inolvidable para aquellos que puedan asistir, así que les invitamos hasta el próximo 25 de abril, tienen para participar en los premios Valores Democráticos. Pero después la actividad de la Fundación continúa. Álvaro, tenemos el ciclo Valores y Sociedad, el ciclo El Valor del Patrimonio y el ciclo de cine también. Sí, bueno, este es el pistoletazo de salida, como nosotros decimos en las carreras, ¿no? Después tendremos el ciclo de Valores y Sociedad, que será en el mes de junio. En este caso, el valor de la posmodernidad, el problema de la posmodernidad, que dirigirá el general Sanz Calabria, que ha asumido la dirección de este ciclo. Tendremos también, después del verano, la segunda edición del Festival de Cine y Valores Democráticos, Cine Europeo y Valores Democráticos, que ha conseguido un apoyo masivo de todos los centros culturales de las embajadas en Europa. Fue un éxito la primera edición. Sí, bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Cuesta mucho, no es sencillo. No se organiza de hoy para mañana. No, además no tenemos medios sofisticados ni nada, es un poco artesanal. Pero bueno, es nuestro, es de Segovia y es una imagen de Segovia. Y luego terminaremos con el ciclo del Valor del Patrimonio, muy bonito, porque será la segunda parte del que hicimos el año pasado sobre las cúpulas, sobre las grandes cúpulas. Y este año pues iremos a la cúpula del Vaticano, a la cúpula de... No voy a decir de qué otros más sitios para que no... Hasta ahí podemos leer. Exactamente. Bueno, pues hay mucha actividad de la Fundación Balsaín por delante. De momento les volvemos a invitar, si quieren participar, hasta el próximo 25 de abril a los premios Valores Democráticos, y después tendremos mucho de qué hablar durante el resto del año en estos ciclos que organiza la Fundación Balsaín. Álvaro, qué importante es volver a hablar de España como parte de la Unión Europea, porque a veces se nos olvida nuestro carácter como europeos. Pues yo creo que es una gran satisfacción para todos como ciudadanos, ¿no? Pensar que hemos salido del túnel del tiempo, que formamos parte de un gran proyecto europeo, que vamos a presidir la Unión Europea dentro de muy poco tiempo, y que esa presidencia es la presidencia de todos los españoles, no es la presidencia de un partido político, es de un gobierno que representa a todos los españoles, y que le estamos demostrando a Europa que es un país que sabe salir de los problemas colectivamente, implicado en los proyectos europeos. Y que tenemos que tener esa capacidad de ponernos de acuerdo en lo fundamental
debatir en lo que no es fundamental, pero lo fundamental es estar unidos para avanzar todos, para el progreso de todos. Así es, para ir hacia adelante, nunca hacia atrás. Hemos pasado momentos muy difíciles con la pandemia, crisis económica, hay mucha gente que se ha quedado por el camino, hay que luchar por ellos y eso es un trabajo común. Tendríamos que evitar un poquito la confrontación ideológica innecesaria y partidista innecesaria. Pensar en el interés común general en el que tenemos que estar todos. Así es. Pensar más en lo que nos une. Evitando los extremos que lo quieren destruir todo siempre. Yo creo que los demás hay que buscar ese equilibrio. Efectivamente, hay temas en los que no existe. Que es la base de la democracia. La confrontación. Donde cabemos todos, con cada uno con nuestra visión. Y eso es un ejemplo que lo hemos dado estos años. Yo creo que tenemos que seguir dándolo. Y Europa lo aprecia, y por eso España tiene voz en Europa, tiene voz en Europa. Nosotros tendemos a infravalorarnos en lo que somos. Miremos alrededor, miremos lo que está pasando en el mundo, de guerras, desastres, horrores, crisis. ¿Nuestro país dónde está, globalmente? ¿Ese es el triunfo de un partido en concreto? No, es de la sociedad española. Libre y democrática, y formándose desde la escuela, que es lo que quiere la Fundación, para el futuro, para las generaciones que vienen. Álvaro, qué placer es tenerte siempre aquí con nosotros. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Buenas noches. Gracias, Álvaro. Nos vamos a publicidad, 5 minutos nada más, y seguimos. Pues estamos de vuelta y continuamos. Esta casa, Castilla y León Televisión, estrenará en prime time este domingo por el Día de la Comunidad el concierto de presentación de Ofretorio. Es el nuevo disco, el 6º ya de su carrera, del músico folk Luis Antonio Pedraza. Antes ha querido estar esta noche con nosotros. Luis, bienvenido. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Encantado y bien hallado en esta tierra que ama el folclore, que ama sus raíces y además se preocupa por seguir cuidándolo y manteniéndolo. Así es, lo estábamos comentando, ¿verdad?, en publicidad, lo rica que es nuestra comunidad en cuanto a tradiciones y costumbres. Totalmente, tenemos una comunidad muy extensa, la más extensa de toda la península ibérica y además la más rica en cuanto a la cultura. Fíjate, Zamora, Soria, los contrastes, las diferencias. Rozamos y rayamos con un país, en este caso Portugal. Además estamos pegaditos a comunidades autónomas como Galicia, como Extremadura, con Asturias, con mucha identidad. Entonces, toda esa riqueza queda impregnada en nuestra comunidad. Bueno, desde luego se ve en el disco en Ofretorio y de eso habla precisamente, ¿no?, de las costumbres, de las tradiciones, y solo viendo la portada ya vemos mucho de lo que se hace en esta tierra y que hay que promocionar. Cuéntanos sobre la portada, Luis. Bueno, Ofretorio realmente es una festividad que se celebraba en muchos de nuestros pueblos a finales de septiembre, principios de octubre, que era una celebración orientada hacia la Virgen del Rosario. Esto, fíjate dónde viene, esto viene justo de toda la batalla de Lepanto famosa, que se encomendaron a ello y se fue repitiendo en muchos de nuestros pueblos en homenaje a ello, ¿no? Entonces, en la Virgen del Rosario se celebraba esta subasta de este ramo que estamos viendo, lleno de uvas, de acerolas, de roscas, de manzanas. Como veis, justo con esa palabra ofretorio, que no me he confundido con ofertorio, que muchos me preguntan, es realmente un ofrecimiento, que es justamente donde viene la palabra. Y toda la festividad en torno a esta fiesta, como digo, todas esas celebraciones, el baile, la música, las danzas de palos, de banderas, las danzas de cintas, incluso en algunos había celebraciones taurinas, todo gira en torno a este ramo y a esta celebración. Qué bueno, qué bueno. Oye, no solamente hablas y trabajas con la tradición, con la música folk, con nuestro folclore, con nuestra identidad, sino que también la unes con la innovación. Sí, básicamente pienso que sin tradición no hay innovación y sin innovación no hay tradición. Son dos elementos que tienen que ir caminando de la mano si queremos realmente que esta música se perpetúe y las nuevas generaciones entren dentro de ella. En este caso, en este disco, lo que he querido era jugar con eso, con una festividad muy tradicional y con mucho arraigo, y además
pues componiendo 10 canciones en torno a esta festividad, que era al fin poder aportar a las nuevas generaciones un repertorio musical nuevo, fresco, pero que suene también a lo tradicional. ¿Crees, Luis, que en este mundo, y lo comentamos en muchas entrevistas, donde prima un género musical o dos y casi parece que el 99%, ¿no?, de la música es eso, hay cabida para el folclore? ¿Sigue habiendo hueco? Sigue habiendo hueco. Yo de hecho tengo una frase que suelo decir que realmente hoy en día lo transgresor y lo subversivo es precisamente interpretar música tradicional. Lo valiente, ¿verdad? Claro, porque lo otro es muy fácil, hacer hip hop, hacer rock o hacer pop es muy fácil, o reggaetón, pero lo difícil es, en los tiempos que vivimos hoy, decir, no, yo voy a hacer un camino musical, voy a crearme mi propio camino musical en torno a instrumentos como el que tengo en mis manos, que tienen más de 900 años, que ya vienen prácticamente de la época románica, lo tenemos en nuestras catedrales y que han ido pues sobreviviendo y reconvirtiéndose a lo largo de la historia. Han tenido el gusto, ¿no?, de llegar hasta nuestros días y de que nosotros los podamos escuchar. Bueno, te estamos escuchando un poquito, pero ya que te tenemos aquí, por favor, Luis, háblanos de esos instrumentos que tienes en la mano y que, como decimos, han llegado hasta nuestros días. Estos instrumentos, que son la flauta pastoril de 3 agujeros acompañada del tamboril, son instrumentos como dice su propio nombre, ¿no?, ya de la propia tradición de los pastores que tenemos pastoreo en el oeste justo de España, en esa parte oeste, que también compartimos con Portugal. Y son instrumentos que se han utilizado en muchas festividades. Concretamente, el tamborilero era el hombre orquesta, porque no necesitaba nada más. Él mismo hacía por la mañana la alborada, la misa, el baile bermú, el rosario, las procesiones y el baile de noche. O sea, lo hacía todo. O sea, estaba presente en todas las fiestas populares. En todas las fiestas populares. Además, un instrumento que está extendido no solo por Castilla y León, sino por todo el mundo. Hay mucha documentación al respecto. Son flautas de 3 agujeros y creo que en esa simpleza se basa el éxito. ¿Qué particularidades tienen en cuanto a sonoridad? Tiene una sonoridad importante. La flauta, 3 de los elementos de la música que estamos hablando, que son la armonía, el ritmo y la melodía, quedan cubiertos 2, que son la melodía con la flauta y el ritmo con el tamboril. Entonces, quiero decir, ocupa muchos elementos en este caso, y además es muy agradecido porque tiene una parte rítmica que llama al baile y la melodía con la flauta que, bueno, pues va ayudando o va acompañándose del tamboril para hacer el baile. Bueno, tengo que decir que Luis es uno de los músicos que más llevas estos instrumentos, sobre todo esa flauta de 3 agujeros y el tamboril, por todo el mundo, por toda Europa también, uno de los más reconocidos también. Luis, ¿te has encontrado a lo largo de tu carrera, a lo largo de tus citas y de tus conciertos con otros músicos también que compartan tu misma inquietud? Muchísimo. Yo he presidido y he dirigido pues casi 10 años la Asociación de Tamborileros Zamoranos, en este caso, y hemos hecho muchísimos encuentros. Y justamente en estos encuentros que hacíamos y en estos festivales dedicados a este instrumento he podido conocer pues a músicos de Euskadi que tocaban el chistú maravillosamente, que son primos hermanos, o la chifla aragonesa, o en este caso la flauta rociera. Bueno, y bueno, luego en el mundo, en Francia, además es un instrumento muy trabajado, incluso en Japón está presente este instrumento. Por eso te digo que algunos quieren asociarlo al Camino de Santiago o a la transhumancia, que esto está extendido por todo el mundo. Es un instrumento que, bueno, pues que tiene una identidad muy fuerte, porque el mismo instrumentista se acompaña de ritmo y de melodía, y esto pues ayuda, como digo, a interpretar y al baile, sobre todo, que es un instrumento muy pensado para ello. Luis, pues te vamos a ver tocar en nada, en unos minutos, aquí en directo en nuestro plato, pero antes vamos a volver a hablar del disco de Ofretorio. ¿Cómo son esos 10 temas? Esos 10 temas están basados en 10 ritmos propios de la tradición musical castellano y leonesa, ¿no? En este caso hay jotas, hay fandangos, hay charros, hay alboradas, hay charradas, hay toques de procesión, hay, como digo, un elenco importante amplio de los ritmos, y además 10 temas que está también muy pensado porque, bueno, pues resumían un poco toda esa fiesta, todo eso que existía en torno a esta festividad, a este ofretorio, a este ofrecimiento, todos esos bailes que tenían que ver con un baile de la bandera, con un baile de cintas, muy importante también los palos, los paloteos, que nosotros tenemos una riqueza enorme en nuestra comunidad, luego las alboradas, esos toques para llamar a los vecinos a que se pusieran el traje de domingo y salieran a la fiesta, bueno, pues todo, y las jotas. ¿Qué voy a decir de las jotas, que es el género estrella de nuestra comunidad, ¿no? Que en este caso, pues lo que he buscado ha sido que sea un disco muy completo, que intente representar un poco la tradición desde el siglo XXI y que, bueno, pues que, como decía antes, que represente y que aporte
algo nuevo también a la música tradicional castellana y leonesa. Luis, ¿crees que conocemos lo suficiente nuestra tradición o vamos a dejarnos sorprender por músicas nuevas, por nuevos ritmos, por piezas que a lo mejor hemos oído pero no nos habíamos acercado a ellas? En muchos casos desconocemos nosotros mismos nuestras propias tradiciones. Es cierto que gracias a televisiones locales, como en este caso Castilla y León Televisión, todas las 8 locales, estáis haciendo un trabajo impresionante y muy importante para nosotros, porque sois nuestra ventana en el mundo, ¿no? No todos los medios a nivel nacional e internacional dedican espacios como este a nuestros instrumentos y a nuestra cultura. Creo que nos queda mucho por trabajar hoy en día, que tenemos que seguir divulgando, investigando en nuestras propias raíces y, bueno, pues a partir de ahí seguir refolclorizando y mostrando nuestra riqueza sin ningún tipo de vergüenza ni cortapisa y, como digo, en este caso, intentar ser orgullosos de nuestro ADN cultural. Desde luego, saber vender lo nuestro. Hay que vendernos, ¿verdad? Como bien has dicho, sin que nos dé ningún tipo de vergüenza, que muchas veces pensamos, bueno, ¿y esto a quién le va a interesar? Pues claro que sí, hay que darlo a conocer, ¿no? Porque es nuestra identidad y es realmente lo que nos diferencia del mundo. Todas estas tradiciones, aquí en Segovia, como sabéis, pues todos los bailes de procesión, en este caso, no solo a nivel dulzaina, sino además es un folclore riquísimo y se ha llevado por el mundo, grupos como Nuevo Mestero o ahora ya las nuevas generaciones de Free Folk. Como digo, ese es el trabajo, poder conocer la tradición. Yo siempre digo que interpretar música tradicional es como conducir. Tú vas en el presente en el coche, ¿no? Tienes una luna que te permite ver lo que viene en el futuro y además un retrovisor que te permite no olvidar el pasado. Pues en ese juego de tiempos tenemos que estar los músicos tradicionales, vivir en el presente, no olvidar el pasado y además tener esa vista o esa intuición de lo que va a venir en el futuro. Así es, qué bonito, Luis, es verdad, ¿no? Que tenemos mucha suerte de pertenecer a esta comunidad, ¿verdad? Y a nuestras provincias para disfrutar de la música tradicional que no se ha perdido gracias a músicos como vosotros. Luis, vamos a hablar del concierto que vamos a poder disfrutar en el Día de la Comunidad, producido por esta casa, por Castilla y León Televisión. Nos vamos a un anuncio muy rápido y seguimos hablando de ello, Luis. Vale. Confía tu vehículo a Euromaster La Unión. Profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche para que puedas disfrutar de un viaje seguro. Euromaster La Unión, en el polígono de Valverde y en Soldado Español, Segovia. Pues seguimos hablando con Luis Antonio Pedraza, vamos a hacerlo de ese concierto producido por esta casa, por Castilla y León Televisión, que se celebró el pasado día 18 de marzo, Luis, en el auditorio de la Feria de Valladolid. ¿Cómo fue esa cita? Bueno, pues fue impresionante, porque parece que los que venimos de las provincias llegamos a Valladolid y dices, jo, Valladolid es más grande. Bueno, pues realmente el folclore de Valladolid es importante también, pero se ha mantenido un poquito menos, porque es una zona mucho más urbana que el resto de provincias. Entonces, claro, la dificultad al principio, pues de no tener un conocimiento en cuanto a las personas, o que en nuestro trabajo no tiene tanta difusión, no tanto en Segovia o en Zamora o en Ávila o en Burgos, que el folclore se vive más, en Valladolid se vive un poquito menos, queda un poco más diluido por toda la oferta cultural que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues al principio pues un poco preocupado por el tema del auditorio. Lo llenamos, fue una sorpresa, además un trabajo fantástico de Castilla y León Televisión. Llenamos el auditorio y la sensación fue que realmente hay futuro, que esto no se va a perder, que debemos empujar todos en la misma dirección, y además un público que terminó cantando todos a la vez Esta noche ha llovido, mañana y barro, que para mí es el himno popular de esta nuestra comunidad, y remató con una jota el concierto en el cual la gente se salió y ocupó todas las partes libres bailando junto con el grupo de baile que estaba colaborando. Qué bonito, para que vean cómo tira el folclore. Sí, además tuve la colaboración en este caso de Rubén Metralla, que es un acordeonista de Braganza, que es fantástico, y quería también que tuviera ese carácter transfronterizo, que es fundamental en provincias como en Zamora o en Salamanca. Y luego, por otro lado, el grupo Mies y Barro de Valladolid, que creó sus propias coreografías. O sea, porque hablamos de 10 melodías de este disco, pero claro, a mí quería que fuera también algo atractivo, no solo fuera algo en la gente que pudiera escucharlo, sino que además pudiera verlo puesto en pasos de baile, ¿no? Y en este caso, el grupo vallisoletano Mies y Barro creó coreografías para cada una de las melodías. Por tanto, indumentaria, melodías,
melodías, intérpretes y la danza, todo absolutamente nuevo, con esa frescura del propio grupo y de las propias melodías, pero también con ese sabor a tradición. Hay mucho intercambio también de conocimientos entre los músicos, entre bailarines, ¿no? Es decir, siempre estamos hablando ahora mismo de melodías, como has comentado, Luis, pero el baile, la danza, también tenemos mucha tradición. Tenemos mucha tradición y ya si hablamos de indumentaria, de organología con respecto a los instrumentos, somos realmente ricos en esta comunidad, somos realmente, siempre lo digo, somos realmente ricos y tenemos que estar muy orgullosos además de serlo, porque como digo, muchas de las tradiciones las compartimos en todas las provincias, pero hay otras que son propias de cada zona y todo ese elenco de tradiciones y de instrumentos y de indumentaria y de arquitectura y de gastronomía y de cultura en general es impresionante, todo ese, como digo, todo ese elenco y ese gran número de elementos culturales. Debemos estar orgullosos y sacarlos a la luz en muchos casos. Así es. Y fíjense ese intercambio, Luis, que yo quiero que cuentes lo que te ha pasado llegando a Segovia. Bueno, pues me ha pasado una cosa muy curiosa, porque además he llegado justo a Segovia, muy justito a esta casa, a la 8 de Segovia, y bueno, pues en un momento dado tenía que poner una moneda en la hora y no tenía justo. Tampoco iba con la aplicación que yo tenía compatible con la de Zamora, por ejemplo, y justo una persona, un dulzainero, que le mando un abrazo, José, de la Escuela de Dulzainas de Segovia, me llama al balcón, me reconoce, tú eres Pedraza, el músico, le digo, me tiene usted que hacer un favor muy grande, me puede tirar €1 para meter en el dispensador este de los tickets, de la hora, y el hombre, y le doy un disco, le canto una canción y tal, y el hombre muy amablemente dice, vale, perfectamente, tú no te preocupes, me ha tirado €1, o sea, esto solo pasa en provincias como Segovia, en Zamora, en Ávila. Solo pasa en esta tierra. En esta tierra. Y ha sido muy generoso y bueno, pues ahora lo veré, le voy a dar un disco y le voy a dar un abrazo. Porque además de ser dulzainero, pues vamos, es una persona que buena da persona, gusto. buena persona. José, ¿no? José, pues desde aquí de la Escuela de Dulzainas de Segovia le mandamos un beso y bueno, gracias por haber ayudado a Luis, que si no, no podría haber llegado aquí a Plató. Bueno, pues vamos a poder disfrutar de ese concierto producido por esta casa, por Castilla y León Televisión. Hemos visto unas imágenes, pero vamos a poder disfrutarlo por el Día de la Comunidad, un día también para recordar nuestras raíces, nuestra historia y nuestras tradiciones. Ese concierto grabado el pasado 18 de marzo en el auditorio de la Feria de Valladolid. Luis, ¿qué más citas tienes pendientes? Pues nada, ahora tengo un concierto el día 22, lamentablemente ese fin de semana no voy a poder estar en nuestra comunidad ni en la fiesta de Villalar, que todos los años, precisamente el año pasado con el grupo La Musgaña al que pertenezco estuvimos. El día 22 estaré, bueno, primero el día 21 en Valladolid también, en la Cúpula del Milenio. Vamos también a hacer una mezcla con partes del disco y temas también nuevos. Luego después estaremos el día 22 en Calzada de Calatrava, en Ciudad Real. Y el día 23, el día de nuestra comunidad, estaré de embajador de nuestra cultura, o por lo menos lo voy a pretender, en la Casa de Castilla y León de Hospitalet de Llobregat. Entonces, bueno, pues espero representarlo lo más dignamente posible. Hombre, también hay que hacer intercambio con otras comunidades. Claro, tenemos que darnos a conocer, sobre todo en nuestra comunidad, pero también más allá, ¿verdad? Ellos celebran San Jordi y nosotros, los comuneros, celebramos el día de nuestra comunidad, entonces intentaré... Es historia de nuestro país, efectivamente. Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a todo el equipo por seguir dejándonos estas ventanitas, estos espacios donde podamos difundir nuestra música. Un placer. Y te vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, pues vamos, una jota, que yo creo que es el género, como digo, común a las 9 provincias y que más nos representa a los castellanos y leoneses. Voy a tocar una jota, nueva composición, llamada Argusino. Argusino es un pueblecito de Sayago que quedó bajo las aguas del embalse de Almendra, entre Salamanca y Zamora. Y en homenaje a ese pueblo, a esas tradiciones, ya que no le pusieron al nombre del embalse el pueblo, el nombre del pueblo. En este caso, yo quiero hacerle ese pequeño homenaje a todos los antiguos habitantes de Argusino, pues con esta jota, y a todos los castellanos y leoneses, con todo el cariño. Claro que sí. Pues te vamos a escuchar con muchas ganas, Luis. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Nuevo disco de Luis Antonio Pedraza, Ofretorio, y ya saben, este domingo por el Día de la Comunidad, ese concierto especial lo podrán ver en la 7 y en la 8, producido por esta casa, Castilla y León Televisión. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, un placer. Yo me despido aquí, pero escuchamos a Luis Antonio Pedraza después de publicidad.